Estamos ya en el artículo 433 de la LECRIM. Aquí se nos dice que a partir de los 14 años eres responsable de lo que hagas. ¿Por qué? Porque eres ya mayor de edad penal. Ya sabes que de 14 a 18 años se te aplica la ley del menor y a partir de los 18 años ya se te aplica el Código Penal. Bueno, pues a partir de los 14 declaras separada y secretamente. Ahí estás con el juez y con el LAJ. Por otro lado, te dice la ley que si eres testigo y demandante puedes ir acompañado de tu abogado y procurador. Y luego, si el testigo es de las fuerzas o cuerpos de seguridad, será suficiente identificarse con el número de registro personal y la unidad a la que está adscrito. Ya sabes que si no, tienes que identificarte. Está claro que actualmente con el DNI en principio basta. Pero bueno, si no era así, porque esa ley era muy antigua, pues tenías que dar todos tus datos y verificar que eras tú, etcétera, etcétera. Vale. Los testigos declaran de viva voz, o sea, son declaraciones todas orales, verbales, de viva voz. El juez podrá mostrar al testigo objetos del delito mezclados con otros, como la rueda de reconocimiento, pero en este caso de objetos, para determinar si realmente es el objeto concreto con el que se ha cometido el asesinato o lo que sea, el delito. Aquí la ley te sigue diciendo que el intérprete en los juzgados será elegido primero entre los que tengan título como tal. Segundo, si no hay ninguno que tenga título, un maestro de ese idioma, un profesor que haya allí. Y tercero, cualquier persona que sepa el idioma. Por otro lado, te dice la ley que si el testigo es sordo, se nombra un intérprete de lengua de signos. En todos los casos prestarán juramento de decir la verdad, etc. Las declaraciones todas serán firmadas por el juez, por los que intervienen y evidentemente por el LAJ, que es el que da fe. Y en el artículo 446 se dice que al finalizar la declaración, el LAJ le hará saber al testigo que le volverán a llamar para el juicio. Ojo, estamos todavía en la instrucción. Claro, y esto mismo que has declarado, luego en el juicio oral se te vuelve a pedir las mismas explicaciones o a lo mejor otras por algún motivo extra que haya surgido posteriormente. Vale. Se le hace saber también que si cambia de dirección o domicilio y no avisa, tendrá una multa de 200 a 1.000 euros. Así de claro. Y si el testigo se va a ir al extranjero porque es del extranjero y estaba aquí casualmente, o porque se tiene que ir de viaje o a trabajar o lo que sea al extranjero, o teme por su vida, que ese es otro de los casos, o está enfermo, porque puede ser que esté enfermo terminal. Bueno, pues en esos casos el juez manda practicar inmediatamente la declaración. El secretario judicial, que es el LAJ, da plazo de 24 horas para que el reo se busque un abogado. En el caso de que no se lo busque, automáticamente se le puede poner uno de oficio. Pero bueno, también si es en caso de vida o muerte, cabe la posibilidad de que el reo esté sin abogado en esa declaración, aunque no le conviene. Y si no acude ni el abogado del reo ni el reo, automáticamente hay uno de oficio que hará la función de abogado del reo sin estar ninguno de los dos, ni su abogado ni él. Así, tal cual. Ten en cuenta de que esto se llama preconstituir una prueba. ¿Por qué? Porque se adelanta a la fecha del juicio, pero se constituye el juzgado como si fuese el juicio ya original. Así. O sea, se va a citar a todos
como si fuese para el juicio verdadero, el que se celebrará más tarde. Y eso, tener claro que se llama preconstitución de prueba. En caso de que sea un menor o un discapacitado, siempre, en estos casos, se prepara y se practica la prueba preconstituida, esta misma. ¿Por qué? Porque no se permite a un menor de 14 años o un incapacitado ir a un juicio con todo el meollo, con todos los abogados, las túnicas, la gente, el agobio. Un niño no tiene esa necesidad. Entonces se hace una prueba preconstituida. Y se practica o bien con el juez y poco más, el LAJ anotando cosas, o con un equipo psicosocial. Los abogados pasarán al juez todas las preguntas que quieren formular y el juez decide cuáles son las que va a formular. Y luego sí que existe la posibilidad de que las partes puedan estar presentes, pero a través de videoconferencia, y no pueden intervenir, solamente pueden observar y callar, así de claro. Luego el artículo 450 te dice que el LAJ, cuando redacta la declaración de los testigos, no puede en ese informe tener ni tachaduras ni rectificaciones así como tal. Si hay alguna equivocación, al final de todo pondrá a manifestación del testigo, según el párrafo tal, se modifica tal palabra o tal frase. Pero jamás tachaduras ni historias de estas que te hagan un texto feo. Y ahora ya pasamos a la parte del careo de testigos y procesados. Ya sabemos que es un enfrentamiento entre dos personas que han dicho cosas dispares para una misma pregunta. De normal, todo el mundo suele mentir en un juzgado. Bueno, sobre todo el procesado, se supone. Y aún así, los careos se intenta no llevarlos a cabo. Pero si el juez considera de que son importantes, está la opción. Vale. Por otro lado, si el testigo es menor de edad, no se hace careo excepto si el juez considera que es muy importante. En ese sentido, acude a un psicólogo para que emita un informe o una prueba pericial por si acaso esa persona, ese niño, ese menor, tiene algún problema que consideren que a pesar de la importancia no debe de ser preguntado. Vale, estamos hablando de menor de edad. Cuando la ley te habla de menor de edad son 18 años. Sin embargo, si te dice menor de edad penal, estamos hablando de 14, menor de 14. Por lo tanto, aquí es menor de edad, un menor de 18 años. Y ya pasamos al informe pericial. Artículo 457. Aquí la ley te dice que un perito es un especialista en una materia y que pueden haber peritos titulares o no titulares. La diferencia es que si es un perito titular, pues evidentemente tiene una titulación homologada, oficial, y cuyo ejercicio está reglamentado por la Administración. Estos son los que prefieren todos los jueces. Pero si no hay oficiales con titulación, se recurre a un perito no titular. En estos casos son los que sin título tienen conocimiento o práctica esencial en ciencia o arte. Cuando habla de arte puede ser una obra, una escultura, un cuadro, especialistas en ese sentido. Aquí seguimos todavía en el sumario, que es la parte de 1882, ¿vale? Es la instrucción. Se dice que todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos. Recordemos que comentamos que en el abreviado a partir del 757 bastará con solo un perito, pero aquí todavía son dos. Excepto
en el caso de que no hay otro y el esperar suponga graves inconvenientes para el juicio. Y te dice la ley que nadie puede negarse a ser perito, excepto que esté impedido o tenga alguna cosa en concreto gorda. Si no va o se niega a realizar el informe, acordaros de los testigos, si no iban o no querían declarar, había una multa, pues con los peritos lo mismo, una multa de 200 a 500 euros. Ahora bien, si resulta que no va y se le reclama el ir y sigue sin ir, pues desobediencia a la autoridad, se considera un delincuente. Y si resulta que no quiere hacer el informe, le ponen la multa y sigue sin querer hacerlo, pues es obstrucción a la justicia. Se considera otro delincuente. Lo mismo que comentábamos para los testigos. Hay un matiz. En los testigos no estaban obligados a testificar familiares de hasta segundo grado. En los peritos no están obligados siempre y cuando sea hasta cuarto grado. Ojo. Y con respecto a esto, si preparan el informe pericial, lo presentan al juez y no le comunican ese parentesco hasta cuarto grado, recaen en multa de 200 a 5.000 euros, igual que si no se presentan o si no quieren presentar la pericial. Lo mismo. Hay una cosa importante también, a todos los peritos, a todos se les paga. Si es funcionario, evidentemente le entra dentro ya del sueldo. Por ejemplo, si es un médico forense y le llaman para hacer una pericial, ya cobra. Pero por otro lado, si es un particular, tiene su derecho a que ya que trabaja, pues se le pague. Y si no, él lo reclamaría y está en su derecho y se le tiene que pagar. Vale, previamente a hacer todo esto, se hace el nombramiento de los peritos. Ojo, por si hay que recusarles. El LAG lo comunica ese nombramiento, ese listado, al Ministerio Fiscal, al actor particular, que es el querellante, y al procesado o a su representante. Tú imagínate que en la lista ves que hay un primo hermano de alguien y va a ir en contra tuyo. Pues eso es importante. Por eso se hace esa lista y se comunica. Si después de conocer esa lista no la has mirado y no has recusado, que estás en el periodo de instrucción todavía, después, en el juicio oral, ya no podrás recusarle, porque esa persona ha tenido un plazo para que le recuses, ha presentado la pericial y se ha llevado ya al juicio oral. Eso es muy importante a tener en cuenta. Si bien es cierto que en el abreviado sí que se permite la recusación en el juicio oral, porque imagínate, a alguien se le ocurrió la brillante idea, o porque pasaría, que durante ese proceso, imagínate que te enamoras del procesado. Bueno, pues irías a favor y podrías cambiar esa pericia, esa pericial. Pues ahí sí que se permite. Pero en el sumario, que es mucho más antiguo, no lo permiten. Eso hay que tener en cuenta en función de dónde está preguntándote en el examen la ley. Si estás en 1882 o ya has pasado al abreviado, que es más nuevo. Y bueno, como norma general, hay ciertos motivos de recusación a los peritos, ¿vale? Primero, o por parentesco o afinidad dentro del cuarto grado, que hemos dicho antes. O por interés directo o indirecto en la causa. Imagínate que yo soy un perito y estoy interesado en que salga de una forma u otra. Y por último, por amistad íntima o enemistad manifiesta. Si se conoce que el delincuente, el procesado, es enemigo mío, ¿cómo voy a presentar una pericial contra él? Si va a ser todo malo, malo, malo para que se lo encarcelen. Es que blanco y en botella.
Así que, resumiendo, por parentesco o afinidad dentro del cuarto grado, por interés directo o indirecto en la causa y por amistad íntima o enemistad manifiesta. Y seguimos diciendo que al acto pericial podrán concurrir el querellante con el abogado y el procesado con el suyo. Podrán, no es necesario, pero podrán. Sin embargo, el que siempre está, siempre es el juez, de no ser que delegue en el policía judicial, que ahora es un auxilio, o al juez de paz, que eso es 1882, porque eso ya no suele pasar. Y en el caso del LAG no puede delegar en nadie, está siempre sí o sí, y es el que da fe de todo. Hay que tener en cuenta que si los peritos son pares y en una misma prueba determinan cosas diferentes, el juez nombra a un tercer perito o a un quinto, depende, tiene que ser impar, para salir de dudas. Y también te dice la ley que el juez facilita a los peritos los medios materiales necesarios para practicar la diligencia. Eso está muy bien, porque así ese coste ya no lo tienes tú, aunque si lo tuvieras y eres un particular ya sabes que puedes reclamarlo. Ahora ya vamos a la citación, detención o prisión provisional. La citación. Estamos hablando de los posibles delincuentes, ¿vale? La persona a la que se le impute un acto punible es el que considera la ley que tiene pena, deberá ser citada para ser oída, excepto si el delito es, por ejemplo, que está matando a gente, entonces se le detiene. Pero si se le denuncia de algo que ha cometido, primero es oírle, por si acaso. Y si el citado no comparece ni justifica causa, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención. Recuerda que no es un testigo ni un perito. Se trata de un investigado, que es posible delincuente. Y a grosso modo, recopilando información con respecto a los testigos y los peritos, si no vienen, se les pone una multa de 200 a 5.000 euros. Si siguen sin venir, obstrucción a la justicia. Si vienen pero no quieren declarar o no quieren presentar el informe pericial, multa de 200 a 5.000 euros. Si persiste en que no quiere declarar o no quiere presentar ese informe, delito de desobediencia grave a la autoridad. Por otro lado, al que no venía de testigo puede ser conducido, no detenido, ¿vale? Y tienen que decir la verdad bajo juramento, falso testimonio en causa criminal, ¿vale? Si el malo no viene, no hay multa, se le detiene y punto. ¿Quién se atreve a hacerlo? Pero bueno, te lo pone. El cuarto, al que se fugare de la cárcel. Vamos, el establecimiento penal y la cárcel para mí prácticamente es lo mismo, pero bueno. Esperando su traslado al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena. A lo mejor es una prisión que está tipo calabozos o yo qué sé. Y luego está también al que se fugare al ser conducido a la cárcel, o sea, en el trayecto. Luego, al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente, que todavía no se sabe si es del todo, pero bueno, ahí está. Y por último, al procesado o condenado que estuviere en rebeldía, o sea, cuando no lo encuentran y sale en la televisión y tú lo ves pasar por la calle, por ejemplo. La ley luego te dice también que en todos los casos que acabo de decir, así como cualquier persona puede detener, si se trata de la autoridad o un agente de policía judicial, la autoridad es la Policía Nacional, Guardia Civil, etc., y la Policía Judicial es el auxilio judicial, pues aquí ya no es que pueden detener, sino que están obligados a detener. Esa es la diferencia. Y te dice también que
está obligado a detener al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código Penal superior prisión correccional. Vamos a ver. La prisión correccional es menor o igual a 6 años. Si es mayor de 6 años ya no es prisión correccional, es pena aflictiva. Así se llama. O sea, menor o igual a 6 años, prisión correccional, y mayor de 6 años, pena aflictiva. Vale. Pues también están obligados a detener al procesado por delito a que esté señalada pena inferior si se presume que no comparecerá cuando fuere llamado por la autoridad judicial. O sea, que si tú crees que no va a acudir, también estás obligado a detenerlo. Pero comentamos, estamos hablando de la policía judicial o la autoridad. Y luego hay una excepción súper importante que te dice que el procesado que preste en el acto la fianza, estamos hablando de 1882, bastará, tú imagínate, si tú eres millonario y estás en 1882 y has cometido un asesinato, en ese momento te detienen, pues si prestas en ese acto fianza bastante a juicio de la autoridad o agente que intente detenerte, automáticamente te deja libre. Ojo, estamos en 1882. Hoy en día no, eso no sucede, pero si la pregunta está en la instrucción de un sumario de más de 9 años, hay que tener en cuenta que hay que poner que sí. Y recopilando es lo que estaba comentando. Todo lo anterior del artículo, obligación. Y luego el procesado por delito que tenga señalada la pena de prisión correccional, que es menor o igual a 6 años. Esos 3 casos son, aparte de este, de si tenías mucha pasta y te pillan y les das dinero y te largas. Luego los artículos 4, 95, 96 y 97 son súper importantes. Yo diría que de examen. El 495 te dice que no se podrá detener por simples delitos leves. Ojo, lo que antiguamente llamaban faltas, ¿vale? A no ser que el presunto reo no tuviere domicilio conocido y piensan que se va a ir con la cartera que acaba de robar en el metro. En fin, esa es una de las cosas. El 96 te dice que el particular, autoridad o agente policía judicial que detuviere a una persona deberá ponerla en libertad o entregarla al juez más próximo dentro de las 24 horas siguientes al acto de la misma, o sea, al acto de la detención. Esto es súper importante y lo voy a repetir. Lo repito, el particular, la autoridad o el agente de policía judicial, auxilio judicial, que detuviere a una persona o la pone en libertad o se la entrega al juez dentro de las 24 horas siguientes al acto de la detención. O sea, tienes 24 horas para o la dejas en libertad o la pones a disposición del juez. Si demoras esa entrega o ponerlo en libertad o presentárselo al juez, incurrirás en responsabilidad penal si excedes esas 24 horas, ¿vale? Ya sabemos que la máxima detención son 72 horas. O sea, dentro de esas 24 tienes que ponerlo a disposición judicial o en libertad. Luego esto lo veremos más adelante, pero vamos a ver. Si pones a disposición judicial en el plazo de 24 horas ante el juez a esa persona, el juez tiene 2 opciones, o meterlo en prisión o dejarlo en libertad. Si lo deja en libertad, tiene otras 2 opciones, libertad con fianza o sin fianza. Si confías mucho en él y crees que es una persona que puede acudir al llamamiento para declarar, sin fianza. Pero como no confíes mucho en él, automáticamente le pones confianza. ¿Y eso qué quiere decir?
que si no acude al llamamiento para declarar, automáticamente el juzgado se queda con esa fianza y no es moco de pavo, es bastante dinerito. Y luego, por otro lado, la ley te dice que una vez lo has puesto a disposición judicial, el juez tiene un plazo máximo de 72 horas para lo que acabo de decir, tenerlo claro. O sea, que en este proceso de instrucción de sumario hay un plazo de 24 horas desde la detención de la persona para ponerla o en libertad o a disposición del juez. Y este, a su vez, una vez se le ha entregado a esa persona, tiene un plazo máximo de 72 horas para determinar si le deja en libertad o lo mete en prisión. Hay que tener en cuenta también que a veces en 24 horas es imposible concluir ciertas cosas porque no ha dado tiempo a investigar del todo. Entonces te faltan pruebas. Luego, un pequeño matiz. La policía no lleva a prisión a nadie. Solamente lo hace mediante un mandamiento del juez. Así se llama el documento. Un mandamiento. Y otro pequeño matiz que hay que tener en cuenta a la hora del examen. Cuando hablamos de detención policial, es esa detención que se hace para que pongas en las siguientes 24 horas al detenido a disposición del juez. Y cuando se llama detención judicial, es ese otro rango de 72 horas que tiene el juez para ver si determina poner en prisión o en libertad al delincuente. Es importante saber que esto suele suceder cuando alguien está en búsqueda y captura. Esto se llama la requisitoria. En ese sentido, claro, si tú ves a un delincuente que ha salido en la tele y es de La Coruña y tú estás en Valencia, automáticamente lo llevarás, la policía o quien sea, lo llevará al juzgado de Valencia y ya de ahí se encargan. Estos son los motivos por los cuales suceden estas cosas. Se llama requisitoria, cuando alguien está en búsqueda y captura. Hay que tener en cuenta una cosa que puede ser que no haya quedado muy clara en el artículo 496. Se dice que el particular, la autoridad o el agente de policía judicial, el de auxilio actualmente, deben de poner, cuando detienen a alguien, lo deben de poner a disposición judicial en las siguientes 24 horas a la detención. ¿Qué pasa? Que hay un pequeño matiz. Si sobrepasan ese intervalo de tiempo de 24 horas, sin haber hecho nada ni lo ponen a disposición judicial, incurren en una responsabilidad del Código Penal, ¿vale? Una responsabilidad penal, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que si ellos justifican que están buscando más pruebas para presentárselo al juez y poder determinar que es un delincuente, tienen un plazo de 72 horas, que posteriormente el juez también los tiene los 72 horas, es para tenerlo en cuenta.